¿Cómo es posible que el hombre más querido de Internet, el genio que conquistó al mundo sin decir una sola palabra, haya decidido dejar de existir para convertirse en un software de $1.000 millones? Hoy, en Biopsia del Éxito, diseccionamos la caída y la metamorfosis de Khaby Lame. En este preciso momento, mientras millones ven sus videos, el Khaby de carne y hueso está atrapado en un laberinto legal de divorcios millonarios y contratos de confidencialidad que le prohíben ser él mismo. Analizaremos cómo un operario de fábrica despedido pasó de la pobreza extrema a vender su propia alma digital a un holding de Hong Kong, permitiendo que una inteligencia artificial usurpe su lugar mientras él desaparece en una jaula de oro. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un influencer, sino el inicio de una era aterradora, donde los humanos ya no son necesarios para sostener sus propios imperios. ¿Es Khaby Lame todavía el dueño de su destino? ¿O se ha convertido en el primer esclavo de su propio algoritmo? La historia de Khaby Lame no es solo el relato de un joven senegalés que perdió su empleo en una línea de montaje de chivazo. Es la disección de cómo el minimalismo comunicativo puede doblegar al algoritmo más complejo del planeta. Mientras millones de creadores invertían fortunas en equipos de iluminación, guiones complejos y ediciones frenéticas, Khaby entendió que en una era de sobreestimulación, la simplicidad es el arma definitiva. Al utilizar únicamente sus manos y una expresión de ironía universal, logró derribar las barreras del lenguaje, convirtiéndose en el primer producto mediático verdaderamente global de la historia de TikTok. Sin embargo, lo que comenzó como una reacción satírica a los tutoriales absurdos, evolucionó rápidamente hacia una maquinaria de marketing de precisión quirúrgica. A inicios de 2026, esta trayectoria alcanzó su punto máximo con una de las operaciones financieras más agresivas del sector tecnológico: la consolidación de su marca personal en una estructura de holding valorada en casi $1.000 millones, mediante una fusión estratégica con capitales de riesgo en Hong Kong. Esta operación no solo capitalizó su imagen, sino que dio paso a la creación de un ecosistema de derechos de propiedad intelectual, donde Khaby ya no es una persona, sino una licencia de software. Mediante el uso de modelos de síntesis de imagen de última generación, su equipo ha desarrollado una versión digital autónoma capaz de protagonizar campañas publicitarias simultáneas en 5 continentes, permitiendo que la marca genere ingresos pasivos de escala industrial, mientras el Khaby real se aleja de la producción diaria de contenido, marcando el nacimiento del primer avatar billonario de la economía de los creadores. Pero detrás de la fachada de éxito absoluto y los contratos multimillonarios con marcas de lujo como Hugo Boss y Binance, se esconde una realidad que la mayoría de sus seguidores desconoce y que hoy, en abril de 2026, ha estallado en los tribunales internacionales. El éxito de Khaby Lame se enfrenta a su prueba de fuego más amarga: la fragmentación de su estructura de apoyo personal y financiera. Tras el anuncio de su divorcio de Wendy Tembelile Juel, se ha desatado una batalla legal sin precedentes por una fortuna que supera los $80 millones en activos líquidos, una situación que amenaza con congelar gran parte de su flujo de caja operativo. A este drama personal se suma una crisis de confianza en los mercados financieros, donde reguladores de la SEC han puesto bajo la lupa la transparencia de su reciente acuerdo de fusión, sospechando de una sobrevaloración de sus activos digitales y del alcance real de su influencia comercial a largo plazo. En esta biopsia profunda, descubrimos que el hombre que se hizo viral simplificando la vida de los demás, hoy se encuentra atrapado en una red de complejidad legal y corporativa que ningún gesto con las manos puede resolver. La presión es tan alta que fuentes cercanas al creador reportan un agotamiento creativo sistemático, mientras los algoritmos, que antes lo adoraban, comienzan a castigar la falta de contenido orgánico frente a la saturación de sus versiones digitales. Khaby Lame se encuentra hoy en la encrucijada definitiva. Debe decidir si sigue siendo el rostro humano que conectó con el mundo desde el modesto apartamento en Italia, o si se permite ser consumido por la maquinaria financiera que él mismo ayudó a construir, demostrando que en la cima del éxito, el silencio ya no es una opción, sino un peso que puede hundir incluso al imperio más sólido de la red. La pregunta que resuena en los círculos de poder de Silicon Valley y en los comentarios de millones de seguidores es si el Khaby Lame que vemos hoy en nuestras pantallas sigue siendo el joven auténtico de Senegal, o simplemente un holograma comercial de alta fidelidad. Al vender los derechos de su imagen y permitir que su gemelo digital tome las riendas de su producción de contenido, Khaby ha entrado en una especie de jubilación forzada a los 26 años.
Informes de insiders en Milán sugieren que el creador vive hoy en una reclusión casi total, alejado de las cámaras que lo hicieron famoso y atrapado en una jaula de oro de contratos de confidencialidad. Mientras su versión de inteligencia artificial firma acuerdos con marcas de coches de lujo y protagoniza películas de animación sin necesidad de que él pise un set de grabación, el Cavi real lucha por encontrar una identidad fuera de los gestos que lo encadenaron al éxito. Esta es la realidad más cruda de la biopsia del éxito. La venta de la imagen no fue solo un movimiento financiero maestro, sino un sacrificio existencial. En este 2026, Khaby Lame se ha convertido en la primera gran víctima de la posthumanidad digital, donde el individuo es reemplazado por su propia leyenda algorítmica. Mientras los dividendos de su fusión en Hong Kong siguen acumulándose, el hombre detrás del silencio observa desde la distancia cómo su avatar conquista un mundo en el que él, irónicamente, ya no necesita estar presente para seguir siendo el rey. Pero en el tablero de ajedrez de la nueva economía digital, hasta los reyes pueden ser reemplazados por una versión que nunca se cansa, que nunca se equivoca y que sobre todo no tiene alma. Khaby Lame nos enseñó que el silencio es oro, pero se le olvidó que una vez que vendes tu silencio, dejas de ser el dueño de tu propia historia. Soy Biopsia del Éxito y nos vemos en la próxima disección.